Bueno, entonces, retomando la educación para la salud, como habíamos dicho, tiene cuatro grandes pasos. El primero es reconocer experiencias pasadas de enfermedad, que es todo el tema de padecimiento, que ya lo hemos visto en clases pasadas. El vínculo, que es el video que recién ustedes vieron, y el modelo con B, que es lo que tienen que trabajar para la próxima sesión, hacer una conversación con su paciente en donde van a hacer un diagnóstico de el modelo con B, que son capacidades, oportunidades y motivaciones. Entonces, veamos de manera muy rápida en qué consiste este COMBE. El COMBE pues lo que se quiere hacer es justamente, ¿con B qué significa? Con B, la B, B significa behavior. Behavior quiere decir comportamiento. Lo que se quiere justamente con el con B es cambiar el behavior, cambiar el comportamiento de los pacientes sobre alguna práctica de autocuidado. ¿Cuál práctica de autocuidado? Pues va a depender del paciente y eso es uno de los temas que toca llegar a identificar. ¿Cuál es el problema de autocuidado que queremos cambiar? No a todos los pacientes tienen dificultades con las mismas prácticas de autocuidado. No todos están teniendo las mismas dificultades de autocuidado sobre cada una de esas dificultades. eh, eh, y no todos, según sus necesidades, necesitarán de pronto modificar unas prácticas de autocuidado. Entonces, va a depender cuál es el problema de autocuidado que queremos llegar y cambiar. Y cómo significa C, capacidades o oportunidades, y M, motivaciones. Entonces, bien, lo primero entonces es definir ese problema. ¿Cuál es ese problema de autocuidado? Las primeras preguntas entonces que ustedes deben hacerle al paciente que van a entrevistar es, bueno, ¿cuáles son esas prácticas de autocuidado? Reconocer, acuérdense, cuál es su diagnóstico anterior, cuál es su padecimiento y preguntarles entonces cuáles son esas prácticas de autocuidado, qué hace, cómo lo hace, cuándo, dónde y por qué. Esas son las preguntas de entrevistador, de periodista, digamos. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ahí entonces, y se podría hacer a partir de todas las prácticas de autocuidado que vimos la vez pasada. Ahora, puede ser que varias prácticas de autocuidado al mismo tiempo no se estén haciendo bien o necesiten modificarse o ajustarse. La pregunta entonces es, ¿qué es esto otro? ¿Con cuál práctica comenzar? Bien. Uno lo va conversando con el paciente y ustedes lo tienen que llegar y preguntar. Pues, esta pregunta de, bueno, si cambio esta práctica, ¿cuál será el impacto? ¿Qué tan fácil es lograrlo, es lograr el cambio de práctica? ¿Fácil o no es fácil? Y también indagar sobre la preferencia, sobre los costos y la aceptabilidad que tiene el paciente sobre el tema. Bien, el COMBE, piénsenlo que es una conversación para cambiar prácticas. Ustedes van a conversar durante un tiempo con el paciente y la idea es que a partir de esa conversación o este conjunto de conversaciones vayan modificándose las prácticas. Lo que queremos entonces es que ustedes generen preguntas al paciente como las que recién les estaba diciendo, en donde la persona concluya por sí misma la importancia del cuidado y autocuidado o modificar esa práctica de autocuidado en particular que ya hemos empezado a señalar. La idea es que nosotros no demos la respuesta. Nosotros estamos preguntando para que ellos concluyan que es importante cambiar la pregunta. Eso es clave. No las demos nosotros de que tenemos el conocimiento y se lo vamos a dar, no. Ellos deben concluir eso. ¿Listo? Listo. La idea entonces es escucharlos, acompañarlos en su búsqueda y para eso toca tener paciencia en que ellos vayan buscando porque es importante el hacer el cepillado, el cambiar tu hábito alimenticio, el dejar de fumar o reducir el consumo de tabaco. Dudar de las verdades
generar, digamos, dudas de las verdades que tiene el paciente, pero también de nuestras verdades, ¿no? Eh, porque es el ejemplo que siempre ponemos de ustedes que no se cepillan los dientes en la universidad. Bueno, si sabemos que tenemos que lavarnos los dientes después de cada comida, porque ustedes no lo hacen después del almuerzo en la universidad. Bueno, sabemos que eso se tiene que hacer, digamos que es una verdad, pero las condiciones no se prestan para que ustedes lo hagan. Así que toca siempre estar dudando de esas verdades y estar viendo más bien cómo buscarle explicaciones y soluciones, ¿no? Motiva la experimentación, investigación y creatividad del paciente. Más bien es como tratar de ver alternativas y verlas con el mismo paciente. El mismo paciente es el que conoce mejor su contexto. Un odontólogo que les diga a ustedes, oiga, cepíllense al mediodía en la universidad, lo primero que tendría que darse cuenta es que no conoce la universidad, no conoce el horario, no conoce su contexto, y debería entonces con ustedes darse el tiempo para escuchar, conocer y preguntarles a ustedes, oiga, ¿cómo solucionamos este problema? ¿No? Ir construyendo banco de experiencias, es lo que señalamos acá. Significa que los casos exitosos que ustedes tengan, ustedes pueden irlos armando como un banco. Eh, Interés en el aprendizaje y no en incentivos externos, no tanto poner como eso como premios o castigos, eso es una posibilidad, pero no centrarse únicamente ahí. Es que ustedes generen interés de aprendizaje en los pacientes y en general que no haya un tema de repetición o memoria, eh, aunque se puede llegar a utilizar, por supuesto, pero que no sea únicamente. Más bien es buscar el interés, la motivación, la creatividad. Muy bien. Entonces acá tenemos el COMBE, lo que hemos venido hablando, capacidades, oportunidades y motivaciones. Capacidades. ¿Qué son las capacidades? Son tres temas acá. Uno, conocimientos, saberes, habilidades físicas y cultura. Conocimientos y saberes es, oiga, en capacidades queremos ver es qué conocimientos tiene sobre cualquiera de las prácticas. Por ejemplo, conocimientos sobre cepillado. ¿Usted qué sabe sobre eso? Partimos es de lo que sabe, no de lo que nosotros como odontólogos sabemos. ¿Qué sabe el paciente sobre eso? Nos puede sorprender. Y además es como nuestro punto de partida. Dos, las habilidades físicas. Bueno, también puede ser que sepa, pero no tiene las habilidades físicas para cepillar. Eso puede ser. Y tres, la cultura. Sitio de trabajo, por ejemplo, muy pocos lo hagan, ¿no? O en su casa, o en el sitio de estudio, lo que estamos hablando recién de la universidad. Bueno, preguntar eso, porque no lo hacen, porque no se piden al mediodía en la universidad, y tratar de buscar explicaciones y no contentarse con la primera respuesta, sino tratar de profundizar en eso. ¿Listo? Entonces, capacidades son esos tres niveles. Ustedes deberían formular preguntas entonces a sus pacientes que indaguen sobre los conocimientos, saber las habilidades físicas y la cultura. Ese es entonces el segundo grupo de preguntas. La primera son lo que hablamos antes. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas de autocuidado que tienen? ¿Y cuáles deberían ser problemáticas y cuál deberían empezar a priorizar? Segundo grupo de preguntas. Todo el tema de capacidades. Conocer a profundidad el conocimiento que tiene el paciente, las habilidades físicas y la cultura. Con habilidades físicas también está, obviamente, una serie de pruebas, digamos, de higiene oral posibles para que ellos también se den cuenta, por ejemplo, con la pastilla reveladora, hasta dónde sus habilidades físicas son las adecuadas. Si las habilidades físicas son de toda cepillado, por ejemplo, de toda la boca, de todas las superficies, etcétera, etcétera. Igual para la alimentación, para la preparación, por ejemplo, de alimentos, o para el consumo de cigarrillo, o para el consumo de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera. Son esos tres grupos de preguntas. Perdón, este segundo grupo de preguntas con estos tres temas. Es el segundo grupo. Bien, el tercero es la motivación.
Acá entonces tenemos cuatro grandes temas. Los procesos conscientes, o sea, sobre cierta práctica, por ejemplo, el cepillado nuevamente, eh, tenemos que llegar y pensar, bueno, ¿cómo planea, o sea, de manera consciente, esta persona planea el cepillado o planea el consumo de sustancias o planea el consumo de tabaco o planea el tipo de alimentación que va a consumir y cómo toma las decisiones? Pues uno puede llegar y hacer preguntas sobre sobre la planeación, sobre las consecuencias que tiene, por ejemplo, esa práctica cuando planea llegar y consumir, por ejemplo, eh, alimentos altos en azúcares, conoce las consecuencias, lo tiene en cuenta en el momento de llegar y hacerlo todos los días, o lo conoce, pero cuando lo va a hacer no lo piensa. Creencias sobre sus capacidades para hacer tal práctica. ¿Es fácil o difícil? Oiga, pregunta, ¿usted cree que es fácil llegar y cepillarse al mediodía en la universidad? Sinceramente, pues muchos dirían, no, no es fácil por tiempo, por cuáles son en el día a día, sí, 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 sí lo hace. Tercero, los procesos automáticos que tienen que ver con reacciones emocionales innatas o hábitos, o sea, ya no es un tema consciente, no queremos preguntarle sobre lo consciente, sino sobre lo automático. Tan motivado está para hacer la práctica, dedicarse al mediodía en la universidad. ¿Qué tan prioritaria es esa práctica con respecto a otras demandas? Por ejemplo, con respecto al tiempo, con respecto a almorzar, con respecto a compartir con sus amigos, etcétera, etcétera. Realizar la práctica le genera estrés, le genera incomodidad, ¿qué le genera ese, por ejemplo, que lleva al mediodía? Eh, Tercero, articulación actual con valores o proyectos de vida o cotidianidad. Por ejemplo, ustedes creen que, le preguntaría al paciente, que haciendo tal práctica, por ejemplo, al mediodía, ¿habría un cambio importante en su vida o no? Eso da lo mismo. Para un odontólogo, por ejemplo, sería importante llegar y que eh, eh, cepillarse al mediodía en la universidad. Puede ser que sí, puede ser que no. Toca es, preguntas son como muy recuerden, de diagnóstico, de ver cómo está el paciente sobre estos temas. ¿Quién o qué influye en la decisión de realizar la práctica de autocuidado? Muchos van a decir, no, yo decido sobre esto. Puede ser que sí, o no. Puede ser que, por ejemplo, no cepillarse al mediodía tenga que ver con una presión de grupo, digamos, quiero jugar fútbol, entonces, al mediodía, entonces, pues no lo hago porque mi prioridad es otra. Eso quiere decir que influyen otras personas para llegar y no priorizar eso. Bien. Y por último, las oportunidades. Las oportunidades acá se trata, es más bien como del contexto. Hay cosas del contexto que no permiten entonces que esto suceda. Por ejemplo, los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, que pueden haber determinantes, por ejemplo, proximales que no le permiten o más estructurales. Más estructurales puede ser un tema de pobreza, o un tema de clase social, un tema de género, o un tema de etnia o de raza, por ejemplo, ¿no? Que le incapacite para hacer esto. Conocer entonces el contexto muy bien, por qué las prácticas son como son. Entonces, oiga, ¿hay condiciones materiales para hacerlo? Pregunta sobre las condiciones materiales, espaciales o temporales. ¿Están los recursos para hacer la práctica? ¿El tiempo y el espacio son problemas para realizar la práctica? Piensen en la universidad y los baños de la universidad que tanto les incomodan para eso. Eh, pero para cualquier práctica se puede llegar y hacer esas preguntas. Las redes sociales en términos de las redes de apoyo de la gente, las relaciones de género o factores psicosociales, lo que hemos venido hablando de el tema de ¿será que el cuidado de la mujer es distinto al del hombre? Por ejemplo, en una casa machista en donde la mujer tiene que llegar y hacer todos los de trabajo reproductivo. Entonces hay una serie de preguntas acá sobre quién recuerda la realización de la práctica, cómo es la dinámica familiar en el cuidado, etcétera, etcétera. Ayuda o interpesa la realización de la práctica en la universidad. Y por último, acceso al sistema de salud, a la afiliación, uso de servicios de odontología,
etcétera,